Bueno, Eguardión, John. De acuerdo. Hoy tenemos con nosotros a John Martínez. John es ingeniero en automática y electrónica industrial. Eh, Empezó a trabajar en soluciones robotizadas, en INSE Robótica, que es la empresa en la que todavía está trabajando como responsable de I+D, y desde ahí ha montado con otros 3 socios una startup que se llama Samilabs. ¿Qué es lo que hacéis en Samilabs, John? Pues en Samilabs nos dedicamos a diseñar, fabricar y comercializar impresoras 3D en metal de una tecnología que se llama Laser Bead Powder Bed Fusion, que es así un término muy complejo, que es fusión de polvo metálico mediante láser. Ajá. Muy bien. ¿Cómo surge esto? O sea, ¿cómo surge la inquietud de montar una empresa nueva? Pues la verdad es que fue una anécdota, porque empezamos como un hobby. Tenía otros dos compañeros, dos socios con los que tenía muy buena relación por temas profesionales. Uno de estos socios pues, es un empresario de una empresa de caucho de goma y de casualidad pues, estaba haciendo un pedido de fabricación de piezas importante para una pieza que va en las bombonas de butano. Es una junta que va en las válvulas de seguridad de las bombonas de butano. Y entonces en aquel momento pues le dijeron que o marcaba el código de trazabilidad en esa junta o bueno, o quizás podía perder ese pedido. Entonces se pone en contacto conmigo y con otro socio para ver si le podemos asesorar a buscar unas marcadoras láser. Y en aquel momento, pues eran muy caras, estoy hablando de hace un montón de años, valían un dineral. Y muy de Bilbao le dijimos, oye, si te juegas un dinero, intentamos hacerte una. Y este que era muy de Bilbao, pues dijo, pues aquí pongo el dinero. Puso el dinero y efectivamente nos costó, pero montamos una marcadora láser y ahí cogimos mucho conocimiento de sistema láser. Y a la par, pues como nos gustaba trastear, estábamos trasteando con impresoras 3D de plástico, de las clásicas churreras que te puedes imaginar. Y bueno, pues sabíamos de láser, sabíamos de impresoras 3D y nos fuimos los tres a ver la Feria Bienal de Máquina Herramienta del 2016. Y dando un paseo por allí, nos encontramos de frente con una impresora 3D en metal y aquello nos pareció magia, ¿no? Pues eso que tú puedes meter un diseño y puedes sacar una pieza en metal parecía algo mágico. Pero viendo la máquina decíamos, pues esto tiene un láser, de láser sabemos, pues esto tiene un software de impresión 3D, de eso sabemos, la mecánica también creíamos que sabíamos y nos llamó mucho la atención lo carísima que era esa tecnología y que curiosamente en España no había ningún fabricante de esa tecnología. A nivel mundial creo que por aquel entonces solamente había 11 fabricantes. Y entonces dijimos, pues esto sabemos hacer, vamos a intentarlo. Y nos pusimos a hacerlo como un hobby. Me acuerdo que pocas semanas después teníamos montado una caja de madera, una especie de invento ahí un poco, pero que conseguimos imprimir alguna piecita y al año siguiente ya conseguimos presentar una máquina, en aquel momento pues bueno, todavía sin certificar, sin industrializar, pero que imprimía en metal. Y ese fue la anécdota, ¿no? de empezar el proyecto. Visteis una impresora y dijisteis, vamos a hacer una igual, pero nuestra. Algo así, eso es. Y estuvisteis un año trasteando en vuestra casa, imagino, o en un Bueno, garaje o donde sí, fuera. sí, teníamos, gracias a Y Dios, el taller de uno de mis socios, pues es un poco un taller muy a lo MacGyver. Está lleno de cosas. Yo suelo decir que con lo que hay allí puedes hacer un transbordador espacial. ajá, Y, y entonces allí pues empezamos a trabajar y a meter muchas horas hasta conseguir hacer el primer prototipo. horas de vuestro tiempo libre. Claro, claro, sí, sí. Noches intempestivas, fines de semana. La verdad es que ese año fue muy loco. O sea, llegasteis y lo montasteis en madera, o sea, la impresora la hicisteis en madera. La Con primera la de primera, sí. todas, la primera de todas era una caja de madera con el motor de un limpiaparabrisas. Vamos, te puedo contar a modo de anécdota, que es una de las grandes anécdotas del proyecto, es que teníamos que filtrar el polvo de metal y lo hacíamos con la media de una mujer, porque no teníamos dinero para una cribadora en aquel Sí, entonces. sí, sí. Es una anécdota graciosa del Sí, proyecto. sí, sí. O sea, el motor de limpiaparabrisas, la media de mujer, la caja de madera de fruta. eh, Eso es. Muchos esos inventos. eran los componentes, varios de los componentes de la Eso es. impresora. Luego, Y el caso es que imprimía. sí, la cosa es que conseguimos, con una marcadora láser de 20 vatios y, como ya te digo, con muchos inventos a lo MacGyver, conseguimos sacar dos piezas muy feas, muy malas, evidentemente, y de muy poca calidad en metal. Pero lo que la gente quizás no era capaz de ver ahí es que habíamos desarrollado toda la tecnología. Habíamos hecho un software que era capaz de coger una geometría
cortarla en finas rebanadas y generar las trayectorias. Habíamos conseguido conectarnos con una marcadora láser y un cabezal de galvos, de espejos, que dirigen el rayo láser a alta velocidad para controlarlo. Habíamos conseguido programar una electrónica que controlaba toda la maniobra de la máquina y aunque aquello era un invento del demonio hecho con piezas de donde podíamos, funcionaba. Y entonces ese fue el momento en el que dijimos, vale, pues ahora aquí hay dos cosas, ¿no? O buscas un inversor y realmente pasamos esto a limpio, o nos buscamos un socio industrial. Y ahí es donde entra una electroerosión. Apostamos por el segundo camino, presentamos el proyecto a una electroerosión, entre otras empresas, Los y conocíais ya o...? no, No. curiosamente, en aquel momento nos vino mucha gente. Tienes que entender que cuando presentamos la máquina en 2017, al año siguiente en la feria, claro, en una tecnología tan cara que hay tan pocos fabricantes en el mundo y de repente aparecen tres desconocidos de Bilbao que han hecho una máquina que en aquel momento ya no era una caja de madera, ya tenía cierta pinta y que imprimía piezas en metal, pues llamó muchísimo la atención. Llamó tanto la atención que te puedo contar que, por ejemplo, una empresa pues, muy vinculada al gobierno chino nos llevó a China una semana y nos ofrecieron allí un montón de cosas. Bueno, hubo muchas anécdotas en aquel momento, pero creímos que lo que había que hacer era estamos en el País Vasco, ¿no? Tenemos empresas muy potentes de máquina herramienta que tienen toda esa capacidad de fabricación, toda esa capacidad de comercialización. Ujú. Montar una empresa, y esto es una cosa que parece una boda, una cosa es desarrollar la tecnología y luego otra cosa es el modelo de negocio. Cuando te piden 10 máquinas, tienes que ser capaz de fabricar 10 máquinas en calidad de manera repetitiva en un plazo. Si vendes una máquina en Austria, tienes que ser capaz de dar servicio técnico en Austria. Montar toda esa infraestructura comercial de servicio técnico de montaje es costosísimo y muy complicado. Y ahí es donde entendimos que un socio industrial nos podía aportar esa parte. ¿Y por qué una electroerosión? Pues una electroerosión lo buscamos nosotros. Y fue porque, curiosamente, la fabricación aditiva y la electroerosión tienen sinergias. Te puedo decir que, por ejemplo, se utilizan muchas máquinas de electroerosión para cortar los soportes que se generan durante el proceso de fabricación aditiva. Y a su vez hay ciertas piezas que ahora se están empezando a hacer con fabricación aditiva que tradicionalmente se han hecho con electroerosión. Y ahora empieza a ser más competitivo hacerlo con fabricación aditiva. Entonces, bueno, había ciertas sinergias. Ya sabíamos que ellos habían apostado por algo de fabricación aditiva, ya estaban metidos en un proyecto de otra empresa que se llama Dilan y nos pareció que les podría interesar. Y bueno, y así fue. Presentamos el proyecto, les gustó y cambiamos una pequeña participación a cambio de que nos ayudaran a industrializar, a pasar a limpio esa nueva Y- máquina, ¿no? Te has adelantado con lo de Avilán. Lo que pasa es que Avilán no tiene no fabrica máquinas. Avilán utiliza máquinas de terceros para dar producto, ¿no? Para dar servicio. No, 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 no. Adilán, ¿También tiene lo que máquinas pasa, Avilán? Sí. sí, 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 Adilán hace una tecnología diferente que se llama WAM, que es, digamos, que aporta mediante un hilo de cordón de soldadura, pero vamos, ONA, digamos que tiene participación, esa empresa está participada por más empresas aparte de ONA Electroerosión y vamos, a mí me consta, eso te lo dirá mejor a Magoya Pascual, Sí, sí. pero me consta que son fabricantes de máquina. Vale, vale. Vale, vale. Entonces, ya con la electrosión podíais meteros a industrializar la fabricación, ¿no? Exacto. Y decidisteis eso. ¿Qué suponía para vosotros? Entiendo que alguno de los socios tuvo que dejar su trabajo, ¿no? Porque... Pues mira, curiosamente, en ese momento, cuando decidimos hacer eso, que todavía se puede decir que era un hobby, y presentamos el proyecto, en ese momento empieza un camino muy largo de industrialización, de certificación, de pasar todo eso a limpio, que ha durado los últimos 4 años. Nos hemos tirado 4 años haciendo ese trabajo, trabajando pues sin cobrar dinero, vamos a decirlo, y ahora ya, a finales del año pasado, hemos conseguido llegar a un producto. Se ha conseguido vender la máquina en varias empresas para validar y certificar que todo funciona correctamente. Y bueno, y ahora es el momento en el que realmente uno de mis socios ya ha pegado el salto profesional al proyecto y ya está cogiendo pues envergadura y vuelo, ¿no? Se puede decir. ¿Por qué 4 años? Es mucho Pues tiempo. porque hacer ¿Por las qué? cosas bien lleva tiempo. Curiosamente, eso es un poco lo que te decía. La gente muy técnica a veces pierde un poco la noción en el desarrollo tecnológico. Creemos que el desarrollo tecnológico es lo más importante. Yo, de hecho, te podría decir, nosotros hemos, digamos, superado ciertas barreras tecnológicas en el desarrollo muy importantes, como desarrollar un software muy potente, desarrollar una electrónica, diseño mecánico, diseño eléctrico. Pero la realidad es que luego descubres que hay algo mucho más importante que todo eso, que es el negocio.
es el conseguir llevar eso a limpio, fabricar y todo lo que te comentaba. Y hacerlo bien y certificado es mucho más complicado de lo que la gente se crea. De hecho, si a mí me preguntas cuál ha sido la parte más complicada de nuestra aventura empresarial, ha sido la segunda parte, no la técnica. Pero ¿es necesario certificar el producto para poder venderlo? Por supuestísimo, tú siempre que haces una máquina debes proporcionar una certificación CE y sobre todo si quieres ser algo profesional. O sea, nosotros queremos ser algo profesional. De hecho, la máquina ahora mismo es un producto de muy alta calidad. Tenemos la capacidad de fabricación y la calidad de fabricación que proporciona ONA, pero evidentemente ahí detrás tiene que haber un diseño, un software y demás con la misma profesionalidad o la misma calidad. Nosotros no estamos vendiendo una maquinita, vamos a decirlo. Nuestra máquina tiene un precio. Dentro de que es un precio muy competitivo para las máquinas de ese sector, es un precio elevado y me atrevería a decir que una de las cosas que vendemos como ventaja competitiva nuestra es que tenemos probablemente una de las mejores relaciones calidad-precio del mercado. Es una Cuánto máquina, vale aproximadamente la máquina? pues nuestra máquina, para que te hagas una idea, ronda los 130.000 euros, una cosa así, ¿vale? Andamos por encima de los 100.000 euros, se puede decir, ¿vale? Sí, sí, sí. Tenemos alguna oferta para centros educativos, para centros de investigación, porque de hecho una de las cosas que hemos buscado es socializar esta tecnología. Para que te hagas una idea, una máquina de este tipo puede costar medio millón de euros de otros fabricantes más profesionales, Sí. vamos a decirlo, o con más tiempo, y hay máquinas de hasta 1.000.000 de euros. Nosotros una de las cosas que entendemos es que un centro de formación, una universidad, una pequeña pyme que trabaja para el auxiliar de industria, pues no puede amortizar esa inversión. Entonces hemos apostado por sacar al mercado una máquina de grandes prestaciones. Estamos hablando de una máquina que tiene un volumen de impresión muy majo, con una calidad de impresión muy buena. Estamos hablando de densidades del 99,96%, prácticamente completamente denso, que es una de las propiedades que se miden mucho en esta tecnología y con un precio pues muy, muy, muy asequible, vamos a decirlo. Sí, sí, sí. Eh, a nivel de clientes, me has hablado de centros formativos, pymes de tamaño más pequeñas que medianas, ¿no? Ese es el enfoque comercial que estáis haciendo? Sí, a ver, nosotros entendemos que esta tecnología, si tú miras dónde tiene sentido, ¿no? La fabricación aditiva de láser, tiene como varios nichos. Uno de los nichos importantes, por ejemplo, es el sector protésico médico-dental. Muchos de los implantes y de las piezas dentales que se están fabricando ahora en materiales biocompatibles, como cromo, cobalto, Sí. se están empezando a hacer de manera mucho más competitiva con esta tecnología. Lo que pasa es que, evidentemente, en ese Pero mercado hace falta entonces una una serie de certificación ya... certificaciones muy importantes. Entonces, ahí estamos trabajando en ello, pero todavía somos jóvenes para entrar en ese mercado. Por otra parte, hay otros sectores muy importantes como son el aeroespacial, el aeronáutico o automoción, donde volvemos a encontrar el mismo problema. Ahí están pues muy instalados ya fabricantes muy, muy potentes y con precios muy competitivos. Es muy difícil que un Tier 1 o una empresa de alto, donde tienes piezas eso, pues del sector aeronáutico, apueste por una nueva firma, ¿no? Me explico que se van a ir a firmas más potentes. Pero, Ajá. sin embargo, vemos que hay un hueco o hay un nicho muy importante precisamente en que es una tecnología muy innovadora que cuesta mucho adquirir para poder enseñarla a los ingenieros del mañana, que van a tener que diseñar, usar y saber cuándo usar de manera competitiva esta tecnología. Y ahí, por ejemplo, pues hemos visto que los centros educativos y los centros de formación y los centros tecnológicos, nosotros tenemos una máquina completamente abierta que permite experimentar muchas cosas muy potentes y muy innovadoras de este sector. Y entonces ahí, pues, por ejemplo, te puedo decir que estamos colocando máquina pues, en el Centro de Formación Profesional de Somorrostro, en el Centro de Fabricación Avanzada del Goibar, en la Universidad de Burgos, en un centro catalán que se llama Eurecat, con el cual ahora estamos colaborando, bueno, en diferentes centros formativos, ¿vale? Pero luego también, ya más dentro del ámbito, vamos a decirlo, porque eso es un nicho, un pequeño negocio, que es el educativo, el nicho importante para nosotros es industria o auxiliar de industria. Hay muchísimas empresas y tipos de piezas, y te voy a poner, por ejemplo, los moldistas que hacen insertos de molde, que deben llevar refrigeraciones internas o pequeñas tuberías internas. Los fabricantes de estampaciones y corchería y sellos. Los que fabrican piezas de tooling en materiales muy exóticos, muy duros de mecanizar, como puede ser el Inconel. Ahí es donde la fabricación aditiva SLM es muy potente y tiene mucho que decir, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues hemos colocado máquina en una empresa portuguesa, que por ejemplo se llama PVS Moldes, en una empresa catalana, que por ejemplo, a modo de anécdota, fabrica
gran parte de los sellos de marcado de la corchería de vino del norte de España y sur de Francia. Y donde pues con nuestra máquina ha conseguido mejorar muchísimo y abaratar muchísimo su coste productivo. Tenemos también, por ejemplo, en otra serie de pymes y en empresas que dan servicios de impresión. Por ejemplo, hay una empresa en Vitoria que se llama Optimus 3D, la cual tiene una máquina de muy alta gama, pero claro, el coste de amortización de esa máquina es muy caro. Y sin embargo, con nuestra máquina pues puede hacer muchos servicios de impresión con un coste de amortización mucho menor. ¿Vale? Sí, sí, Y sí. ahí es donde estamos intentando posicionar nuestra ¿Cómo máquina. Nuestra llegáis, máquina va, cómo llegáis a va este por ahí. tipo de clientes? Optimus está cerquita, además Mm. Optimus es reconocida, pero por ejemplo la portuguesa, ¿cómo habéis llegado a ellos? Pues ahí ¿O han está la llegado? clave. Mm, Ahí está la clave también por una parte de nuestro socio industrial, con el cual mm, no solo tenemos un acuerdo de fabricación, sino que, como hemos dicho, cuando buscamos una electroerosión era porque tenía claras sinergias con la fabricación aditiva. Él tiene muchos clientes que son mm, potenciales clientes de fabricación aditiva. mm. Entonces, a través de su red comercial, estamos intentando promover la venta tanto a nivel nacional como a nivel internacional, porque es una empresa que tiene presencia internacional, tiene diferentes filiales a nivel internacional. Y luego también hemos cerrado un acuerdo de comercialización con una importante empresa española que se llama Grupo Solitium y que, pues bueno, es uno de los representantes y comercializadores, por ejemplo, de la firma HP en lo que a impresión 3D se refiere. Y entonces tiene mucha pegada a nivel nacional en todo ese tipo de empresas, ¿no? Centros educativos, empresas que dan servicios de impresión, pymes Mm. más pequeñas. Y esos son nuestros dos canales de comercialización en estos momentos. A nivel financiero, no habéis tenido que recurrir a capital externo en ningún momento, ¿verdad? Mm, Mira, una de las grandes proezas, diría, del proyecto es que mm, hemos sido una empresa tremendamente austera o, vamos a decirlo, comprometida con el gasto. Ya te he dicho, partiendo de que los tres socios promotores hemos estado sin cobrar durante 4 o 5 años, al margen de eso, creo que una de las mejores cosas que hemos hecho ha sido gestionar muy bien las ayudas que hemos recibido. Hemos financiado el proyecto de 3 maneras. Por una parte, una aportación inicial de los socios promotores, o sea, es decir, de nuestro bolsillo. Por otra parte, haciendo servicios y venta de otro tipo de elementos, como por ejemplo marcadoras láser, para poder financiar el proyecto. Y luego hemos recibido algunas ayudas y subvenciones, tanto del Gobierno vasco como del Gobierno de España. Mira, concretamente hemos recibido un Ekinchaile dotado de 30.000 euros, un programa con Horizonte 2020 dotado de 20.000 euros, un programa también recibimos de ayuda a uno de Diputación dotado de 20.000 euros y luego hemos recibido un programa Neotec del CEDETI pues dotado de 175.000. Bueno, con eso te haces un poco una idea del capital más o menos que hemos movido para desarrollar pues un proyecto que creemos que con muy poco dinero, vamos a decirlo, hemos conseguido hacer una cosa importante, sin pedir un crédito, por decirlo de alguna manera. Luego también ha sido clave la cesión de participación a una electroerosión para que nos ayude, evidentemente, con los trabajos de mm. industrialización. Y luego uno de los La- éxitos ha sido que hemos conseguido vender máquinas durante la fase de desarrollo. Es decir, hemos ido vendiendo máquinas beta a coste de fabricación para poder financiar el desarrollo y luego ya finalmente incluso máquinas ya a precio de mercado antes incluso de lanzar la parte de comercialización del proyecto. Y digamos que todo eso pues, nos ha ayudado a obtener los recursos financieros para empujar el proyecto. sí, sí, sí. En lo que a la fabricación se refiere, John, ¿todo lo gestiona ONA o cómo lo habéis montado? Sí, Porque, nosotros, básicamente, nosotros desarrollamos, se puede decir, la tecnología. Desarrollamos el software de control, la electrónica de control y el firmware. De hecho, nosotros sí que es verdad que nos reservamos la fabricación de lo que se puede decir el cerebro de la máquina, ¿no? Hay una electrónica que hemos desarrollado y que es la que controla tanto toda la maniobra de la máquina como la que controla el sistema láser y el movimiento de esos espejos sincronizados, ¿no? Eso es, vamos a decirlo, una cosa que fabricamos en Samilabs. También en Samilabs nos reservamos toda la tecnología de sintonización de los equipos láseres, que es muy importante, y también lo que es la tecnología de proceso. Estamos haciendo pues todo lo que es el procedimiento de tecnología de proceso. Pero sí que hemos delegado en Nona toda la fabricación del conjunto de la máquina. Es decir, nosotros cuando, por decirlo de alguna manera, si recibiéramos el pedido de 3 máquinas, lo que hacemos es hablar con una fábrica para decirle, bueno, necesitamos 3 máquinas. Ahora mismo para ellos es una máquina más de su ecosistema, es una línea nueva donde tienen todo ya en su estructura interna para poder fabricar en tiempo y plazo pues esta máquina.
Vale, perfecto. ¿Cómo ves a la empresa dentro de 2 años, Jan? Bueno, pues yo espero, somos muy de pisar en la tierra. Yo no creo en grandes fantasías. La fabricación aditiva hay mucha gente que se cree que es una tecnología revolucionaria, que lo va a cambiar todo. Es una tecnología revolucionaria porque permite fabricar cosas que eran imposibles hasta hace poco con tecnología tradicional. Pero la tecnología tradicional va a seguir ahí. Y el crecimiento de la fabricación aditiva va a ser un crecimiento orgánico. De hecho, curiosamente, España y el País Vasco es una plaza débil todavía en fabricación aditiva. Para que te hagas una idea, hay países como Estados Unidos, Alemania, Israel, China, Francia, Italia, que van muy por delante de nosotros en lo que a fabricación aditiva se respecta. Tanto a nivel de desarrollo de máquina como sobre todo de utilización de esta tecnología en el sector industrial. Yo creo que el País Vasco poco a poco, y queremos formar parte de ese ecosistema, está cogiendo fuerza, está cogiendo velocidad y hay un proceso educativo muy importante de las empresas de enseñarlas o que los nuevos ingenieros del mañana entiendan dónde es competitiva esta tecnología y dónde tiene sentido y dónde es pues, provechosa esta tecnología, ¿vale? Eso va a ser un camino gradual que vamos a tener que compartir con las empresas, vamos a tener que caminar con las empresas de la mano. Y yo espero que dentro de 2 o 3 años vayamos incrementando nuestro volumen de ventas, que que nos hagamos un nombre fuerte en venta de máquinas a nivel nacional y también en Portugal. Y metamos un poco también el morro, vamos a decirlo, pues en sectores quizás ya más machacados, como puede ser Francia, Alemania o Italia. Y intentamos hacernos un hueco y a ver si con eso pues, conseguimos convertirnos en uno de los fabricantes de referencia o importantes a nivel europeo. En lo que a nicho se refiere, más o menos los que has dicho antes, o también prevéis entrar en alguno nuevo. Has comentado las pymes pequeñas, has comentado la parte formativa. A ver, yo creo que hay que empezar paso a paso. Nosotros ahora mismo, nuestro paso y nuestra apuesta en firme es el sector auxiliar de industria para precisamente esos 3 grandes sectores que te he comentado, conforming cooling, tooling de piezas de materiales exóticos y fabricación de sellos y estampación en material duro. También vamos a intentar meternos en las empresas que dan servicios de impresión, porque creemos que nuestra máquina puede proporcionar un coste de amortización mucho mejor. Y luego, evidentemente, sector educativo y sector de investigación. Ese es nuestro nicho actual. Pero, evidentemente, sí que estamos planificando y dar el salto a derechas y a izquierdas de ese nicho. ¿Qué quiero decir a derechas y a izquierdas? Pues francamente, simplemente adaptando nuestro diseño mecánico a un diseño más competitivo y consiguiendo ciertas certificaciones y tenemos buena relación con empresas dentro del mundo médico, podríamos colocar una máquina adecuada para el sector médico-dental, muy interesante para los sectores protésico médico-dental. Y a su vez también de la mano de Ona Electroerosión, que tiene, pues vamos a decirlo, trato y tiene capacidad de hablar con empresas importantes del sector de la aeronáutica, del sector de la automoción, podemos intentar desarrollar una máquina de mayores prestaciones y mayor envergadura para esos sectores. Okay. Así que poquito a poco intentaremos ir hacia los lados. No vais a recurrir a ninguna financiación en principio, ¿no? No tenéis previsto. Sí, de hecho ahora mismo estamos en una ronda de financiación. Estamos hablando con diferentes entidades, inversores, vamos a decirlo, tanto públicos como privados. Y vamos a intentar ahora levantar una ronda de financiación para pegar un empujón fuerte al proyecto, porque creemos que ahora es el momento de empujarlo, de correr, tanto a nivel de marketing como a nivel. ¿De qué dimensión más o menos, Jan? Bueno, pues estamos entre los 250 y el 1.000.000 de euros. 250.000 euros a 1.000.000 de euros. Estamos hablando ya de fondos, ¿no? No hablamos de. Ya no sí, son, exacto. no son ángeles, son. Vale. No, ya estamos hablando de fondos. Vale. Bueno, también hay inversores privados, familias, family offices, pues que ahora mismo yo sí creo que hay dinero en el mercado, se puede decir. Hay gente que está interesada en invertir y bueno, pues esperamos ser una de esas opciones. Muy bien, pues muchas gracias, John. Pues nada, encantado, José, y no sé, cualquier duda o cualquier cosa, sabes dónde estoy. Perfecto, estamos en contacto. Un abrazo.